Rubén y con sorpresa. ¡Qué Con Rubén! sorpresa. ¿Por qué no se lleva estos coimeros? ¿Qué, Rubén? De mis besos. El mayor consejo que nos da Rubén en esta intro es: no nos metamos en nosotros. No se meta en usted, señora, no se meta en usted, señor. No te metas en vos. Es muy importante que ahora más que nunca estemos juntos, estemos abrazándonos, estamos viendo a la gente que queremos, estemos viendo gente que nos demuestre que no estábamos locos, que cuando te dicen: nah, vos tenés que llegar a fin de mes porque tu sueldo está volando y vos no llegás a fin de mes, ver al de al lado, al otro que está en la misma que vos, que no es culpa tuya si te quedaste sin laburo, que no es culpa de tu tío, que estar preocupado porque la jubilación es horrible y encima va y lo apalean cada miércoles, que no es culpa de tu primo, ¿sí? Tener que ir a trajinar para generar de vuelta un certificado de discapacidad, mientras tanto se la están choreando toda. No es culpa de la gente que sufrir. Es así, eso es lo primero que hay que entender. A veces cuesta, cuesta muchísimo. Costaba en el 95, costaba en el 96, en el 97 se volvió a entender, ¿sí? Pero en el 99, con el honestismo es muy peligroso el honestismo, terminaste votando lo mismo que antes, pero con otra prédica. Y fíjate vos si no estamos en la misma situación. Es verdaderamente complejo el momento que vivimos, porque estamos todo el tiempo en una delgada línea en la cual nos quieren hacer caer de nuevo, ¿viste? Te van a decir: no, el modelo está bien, el problema es que Karina Milei chorea. Y claro que Karina Milei chorea, por supuesto, porque nadie le saca gratis los derechos a la gente, absolutamente nadie, es así. El sistema es el corrupto, no las personas que llegan están corrompidas por aceptar este sistema, un sistema que le saca a la gente lo que tiene, que le quita los derechos a los que más lo necesitan, que le da la espalda a los que sufren. Eso es más que crueldad, es miseria planificada, es un sistema definitivamente corrupto, ¿sí? Después, los hechos de corrupción, de los que vamos a hablar, por supuesto, están para ser señalados y pueden volverse un escándalo. Pero cuidado con el segundo paso. El primero está claro, van a tratar de negarlo. Ya empiezan a las 9 de la mañana, Martín Menem va a una entrevista en un canal amigo, donde le van a tirar centros, seguramente, con cara de compungidos. Lule Menem publicó su primer tuit de la vida. Todo ahora parece que es un armado. Esta es la primera. Como no lo van a poder frenar, como además hay una cantidad de consecuencias del ajuste que empiezan a notarse por todos lados, la segunda es buscar el reemplazo. Y el reemplazo va a ser uno que haga lo mismo que estos, pero con pinta de honesto. Bueno, no va a ser honesto, digo, spoiler alert, no va a ser honesto y te va a seguir arruinando la vida. Hay que cambiar, hay que enfrentarse de verdad a este sistema corrupto, que es mucho más grave que una persona o dos se corrompan. Arranqué así. Sí, porque hoy no viene Roberto. Y entonces dije... Vamos con todo. Vamos con todo, porque Roberto está con todo y yo digo, no puedo hacer menos, porque a mi amigo lo tengo que secundar con la enjundia y la preocupación y la preparación que merece el hombre. 9 minutos pasaron de las 8 de la mañana y voy a saludar a esta flor en el fango. Triunfó en los medios tradicionales. Sí. Hoy brilla en el streaming. Muchas gracias, Marquito. Es Florencia Ibáñez. Hola, Marcos. Qué lindo tenerte acá, mi querido grande pa del año. Marquitos, te escuchaba con atención. Sí, no es para menos. Este es el tono para usar todos estos días, pues estamos tan cerca de votar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 2 semanas, ya estamos. 2 semanas. En 2 semanas estamos dentro de 2 lunes, o sea, el que viene, no el otro, estamos hablando de... Vaya a saber qué, ¿no? Porque todo eso es cierto. Uno mira, charlaba con Santiago Giorgetta el fin de semana, el sábado, y hay algunas cosas que después les cuento que están empezando a suceder,
¿Eso se vuelca o no se vuelca a lo electoral? A mí me parece que hay que verlo. Y en un punto es menor. Porque hay un proceso que se viene consolidando, que capaz que no termina el 7 de septiembre o el 26 de octubre. Que tiene más capítulos, ¿no? Lo cierto es que triste cuando sobre todo te quieren dar clase de moral. Es peor todavía, ¿no? En enterarte de cosas porque te da una ¿viste? Basta de enseñarme moral, de darme clase de qué, ¿no? Pero sabemos, o sea... Totalmente. Ya lo vivimos en 2015, que un Macri asuma el gobierno hablando de la transparencia del Estado, Claro. Y se vio. Sí. Y que un Menem te quiera señale a otros por corruptos, Y que haya un se vio. Claro, que haya un ministro de Economía, Caputo con el presidente, aplaudiendo que secó la plaza de pesos. Vos tenés que estar triste, tenés que decir, ay, cuánto lo siento, esto viene bien para el déficit, pero lo siento. No, disfrutan. No, realmente es una época tétrica. Así que hoy te traje, hablando de mundos tétricos, algunas músicas que sé que te gustan, Marquitos. ¿Viste? Muy bien. ¿Viste que está ópera, no podemos escuchar ópera como el presidente. Ópera, igual, ópera. La ópera no se mancha, ¿no? Digo, exactamente. La soprano no se mancha. Como el violeta. El violeta no se mancha. Claro, podemos seguir usando violeta. No es culpa de los maravillosos músicos que tocan y cantan ópera, que por suerte, estos crápulas. De los colores, por suerte, hay suelta de amarillo ya. Ya sí, no hay tal. Ahora tomaron el violeta ahora. Lo están abandonando el amarillo. Claro, vos te reís, en una época yo me puse que iba a animar una fiesta y tenía 2 vestidos para elegir, uno verde o uno naranja. Y me dijeron, no, ponete el verde porque el naranja lo asociamos con Scioli. Mira. Y yo digo, pero si es más o menos lo mismo. Era una fiesta del mismo palo, pero había una cosa con el... mira. O sea, fíjate los detalles. La interna está en el vestido. En el vestido. Dije, wow, menos mal que traje 2. Bueno. Nos va bárbaro así, nos va fenómeno. Te juro, el vestidito naranja. Bueno, tenemos entonces, te traje músicas nuevas que a vos te van a gustar. Una tiene que ver con la música de En el Barro. Muy bien. Esta serie de Netflix, que yo aún no la he visto, pero dicen que por lo menos te muestra un poco cómo es la tristeza del mundo de la cárcel de mujeres, Sí, ¿no? es cierto. Hay que correrse un... Si me preguntan, sí, claro. ¿Me preguntás? No, ahí está. Así yo lo digo. No, si a mí me preguntan, córranse un poco. Hay una parte de la serie que es fuerte al medio. Quiero decir, mostrar sordidez y hit carcelero, que pasó en El Marginal también. Ahora, cuando vos te corres un poco de eso, o lo dejás pasar, porque es bastante al principio, la cosa más impactante de lo que uno puede imaginar que es una cárcel, después escuchás o encontrás historias en la misma serie profundas, interesantes. Vale la pena. Perfecto. Vale la pena. Sí, de hecho te traje, la canción por María Becerra, muy ¿viste? Bien. Y después canciones nuevas también para que tengamos, ya que es lunes, novedades. Por otra parte, vamos a ir a lo nuestro con el tema del clima, si te parece, Marquitos. 10 grados 6 ahora la temperatura en la ciudad, el cielo despejado. Y por suerte se viene una semana a puro sol y con un clima bastante bueno, no tan húmedo, que vamos a festejar aquellos que nos gusta tener un poco, que lavar ropa, bueno, es que me guste, pero digamos, tenemos que tener la casa bien, la humedad baja, entonces, y sol, linda semana para todos los quehaceres. 10 grados 6, cielo despejado, humedad 53%, la máxima para hoy 22, y se va a dar toda la semana que las mínimas van a ser frescas, entre 11 y 12 grados, pero las máximas van a llegar a los 22, así que se anuncia la primavera. Y vamos de lleno, ¿no sabés el sorteo que tenemos hoy? Lo estoy viendo y me parece hermoso. Vamos a enfocarlo, a ver si lo puedo... Está. Acá estoy, mira. Estoy por meterme abajo de este súper acolchado térmico. Qué bueno. De 2 plazas. Qué bien que viene en el fin del invierno. Total, ya lo tenés para el año que viene y además porque es medio como gamusadito, es muy suave. Yo lo estuve viendo, es edredón con corderito. El edredón con corderito, me encanta. Ahí lo tienen, mira. Esto sale el día viernes, como cada semana nos está mal acostumbrando, nos está malcriando, gracias a los queridos amigos de Proveedor Hogar y a los amigos de Dogil Hogar, que esta semana, luego ya pasó la parrilla, ¿te acordás? Eléctrica, ya pasó la freidora, pero te invito a ver un video para que vean nuestros oyentes cómo fue que vino a retirar su premio la ganadora de la freidora con aire. Una campeona, la vi. Exacto, la vi porque ¿viste? Robert lo difundió en las redes. Graciela de Merlo, a ver si tenemos la imagen. ¿Tenemos el videito? Sí, lo tenemos. Ahí está, mirá. Hola, soy Graciela de Merlo. Me gané la freidora de aire por escuchar el programa de Roberto Caballero y escuchar la radio de las madres continuamente. Gracias.
Grande, Graciela. Ay, qué lindo conocer a los oyentes. Me gusta que diga Graciela de Merlo, ella misma se nombra Graciela de Merlo. Qué divina. Ya es como el apellido, estamos cambiando los apellidos. Estamos contentísimos. Bueno, seguramente la semana que viene vendrá o tendremos video de la parrilla eléctrica y ojalá alguno de los que nos está escuchando sea el que la otra semana venga a retirar el acolchado. Entonces, para participar por este acolchado térmico, no se duerman, empiezan hoy a escribir con su nombre y apellido completo, los últimos 3 números del DNI, Marcos, mencionar AM530, es muy importante para que la marca sepa que es de nuestra radio y nos siga ofreciendo regalos, porque cuantos más le escriben, la radio dice, qué bueno, mira cuánto nos escucha. Sigamos regalando cosas porque... Claro, y es para ustedes, ojalá nosotros nos quedáramos, ¿no? Pero no podemos, por ley, obviamente queda muy mal decir se lo ganó Gary de Caballito, no. Ni Silvio, no. Así que uno de ustedes se lo va a llevar, está buenísimo, y para eso tienen que enviar su mensaje al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Por supuesto, les estamos hablando a través de la radio y también a los que nos están mirando en YouTube, porque pueden seguirnos por YouTube, AM530 en vivo, y ahí estamos. Y después tenemos, como siempre, los premios Gentileza de la Aleph, todos los libros en un solo lugar, gracias a el Aleph, campeones de todas las librerías. Hoy, Odisea de Homero. Mira, tenemos la Odisea. Muy bien. Genial. Y también les ofrecemos nuestro teléfono para que nos escriban aquellos que quieran participar por la Odisea. 11 32 000 530, 11 32 000 530. Y como final, recuerden que los viernes también salen, el mismo día que va a salir el acolchado, salen los 50.000 pesos en voucher de Nutrión Vita. Gracias, Sonia y Rubén. Escríbanles a ellos para retirar 50.000 pesos en aceitunas, tomates de secado, dátiles, lo que les guste. Pero para eso les tienen que escribir a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Y ahora sí, Marquito, todo tuyo. Muy bien, hay que leer la Odisea, Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Perfecto, 8 y 18, ya llega Vale Di Croce, en unos minutos va a estar con nosotros, lo mismo que Rinconet, vamos a estar haciendo el aguante del programa de Robert, en continuado como habitualmente sucede, en días muy agitados, muy intensos, donde además hay una campaña electoral en el medio, ¿no? Campaña electoral que el oficialismo debió abandonar parcialmente, estuvo Karina Milei en la matanza, pero debió abandonar parcialmente, básicamente ante la parálisis que le provocó el caso Españolo y toda esta situación a la que todavía no saben responder. Hoy empiezan a responderla de algún modo con el tuit de Lule Menem que yo mencionaba, el segundo de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia. A las 9 va a estar Martín Menem en una entrevista que seguramente tratará de lavar un poco su imagen. Pero, como les decía, en el medio hay una campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, porque el 7 de septiembre hay elecciones, el 26 de octubre también, pero las elecciones del 7 de septiembre son directamente de las elecciones provinciales. Y vamos a saludar a Ariel Archango, diputado provincial de la provincia, encabeza la lista de Fuerza Patria en La Plata, en la 8ª sección, una sección muy importante de la provincia. Ariel, ¿cómo te va? Marco Cittadini, aquí en la Radio de las Madres, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marcos. Buenos días a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero, ahora nos metemos, por supuesto, en materia, en la campaña que estás encabezando en tu sección, pero te quiero hacer una pregunta general porque es bastante inevitable después de todo lo que vimos, pasó en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cómo lo estás viendo y cómo ves sobre todo la respuesta del oficialismo, no? Bueno, marcan el tipo de proyecto ya no político, sino económico que nos gobierna. Evidentemente es un grupo de personas que vinieron 4 años a hacer sus diferencias personales en términos económicos, con lo que conlleva la destrucción de la economía nacional. Y aparte agregarle que las coimas que se están denunciando
parten del área de discapacidad también. Qué paradoja, ¿no? Un área que desfinanciaron, que congelaron todos los que son los aportes a los prestadores, a las personas con discapacidad, han dado de baja muchas pensiones por discapacidad, y por otro lado ahora nos venimos a enterar toda esta red de corrupción que se está denunciando. Qué particularidad, y encima con un tema tan sensible como la discapacidad. Sí, la verdad que no es cualquier... Y además digo con esta situación de que no solo es un área sensible, sino es un área que están atacando por todos lados, ¿no? Uno se imagina esa persona a la que le quitaron la pensión, casi acusándola de corrupta, tiene que hacer todos los trámites de vuelta y asiste a este escándalo con más bronca y angustia que otra cosa, ¿no? Exactamente, mira, aparte se viene produciendo un proceso en materia de discapacidad donde las personas terminan victimizando a las personas que realmente están reclamando por un derecho. Hoy acceder a algún tipo de derecho por parte del Estado Nacional de esas personas con discapacidad es prácticamente imposible. Han puesto 1001 trabas, es decir, miden el tema de discapacidad no como un derecho, sino como un gasto. Bueno, en realidad como se manejan ellos permanentemente. Claro. Piensan que la inversión social, la atención para con nuestro pueblo, con nuestra gente, es un gasto. Bueno, ahora se están viendo las consecuencias. Ariel, no solamente por el tema de las coimas, sino fundamentalmente por cómo está viviendo nuestra gente. Efectivamente. Algo de esto es lo que la campaña de la provincia de Buenos Aires implica, porque en la provincia de Buenos Aires está jugando gran parte del partido político, no solo el 26 de octubre, porque uno ahí es más rápido de pensar, porque obviamente estamos hablando de legisladores nacionales, sino el 7 de septiembre, porque lo que sucede en la legislatura es importante también para esto de parar la motosierra, que se puede parar en parte, ¿no? Porque obviamente muchos de los que viven en la provincia de Buenos Aires están sufriendo el ajuste, llegando muy malamente a fin de mes o quedándose sin laburo. Mucho de esto es lo que se va a estar discutiendo en estas semanas de campaña hasta el 7, ¿no? Exactamente. Mira, me acaba de llegar una encuesta de comercios hecha por la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de La Plata, y en realidad los números son alarmantes. Caída de ventas con respecto al año pasado, que ya se había producido una caída de ventas terrible, se sigue acumulando en el segundo trimestre de este año la caída de ventas, aumentan los servicios a partir de la decisión del Gobierno Nacional de liberar las tarifas. Bueno, hoy hay un ahogamiento entre el aumento de las tarifas, el aumento del alquiler y la caída de ventas, que ya está repercutiendo en el empleo en la Ciudad de La Plata. El 80% del movimiento económico lo representa el comercio y las pymes, que están viéndose obligadas a cesantear y a despedir personal. Esto es un combo que se está generando terrible. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires estamos tratando de generar leyes, por lo menos para blindar a los bonaerenses de esto que está sucediendo en cuanto a la caída de la producción, en fin, y encima con una invasión de productos importados que generan una competencia desigual con la producción local. Ahí estamos viendo en la provincia de Buenos Aires de reflotar el proyecto enviado por el gobierno de la provincia con una suerte de ley de góndola para garantizar que la producción local pueda ser ofrecida, pueda ser vendida en los grandes salones de ventas, no solamente lo comestible, sino también producción de camping, producción industrial, es decir, empezar a generar leyes que pongan en igualdad de condiciones, y más que en igualdad de condiciones, en condiciones favorables con respecto a la competencia importada que se está viendo en un sector muy importante del comercio. Claro. ¿Cuánto te parece que incide lo de septiembre? Digo, esto es clave lo que mencionabas, el modo en el que van a llegar los legisladores, diputados y senadores, depende de la sección que se elijan, a fortalecer la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿cuánto te parece que incide esta elección, la de septiembre, en la de octubre? Mirá, incide de manera importante, no solamente en términos electorales, sino en términos políticos, y te lo pongo en términos democráticos. Hoy vos pensás que estamos en una democracia sumamente debilitada,
tenemos a la principal líder de la oposición, presidenta del principal partido político de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, detenida en función de sacarla, proscribirla del escenario político para que no sea una opción electoral para nuestro pueblo, siendo inocente, que es una aberración jurídica lo que han hecho. Bueno, hoy la democracia realmente está manipulada por un grupo de personas, un sector del Círculo Rojo, medios de comunicación y poder económico, que digitan la democracia. Por eso no es una elección más. Nosotros estamos convocando a la ciudadanía a participar activamente, porque aparte va a modelar no solamente la elección de octubre, va a modelar los próximos 2 años que tenemos por delante los bonaerenses y los argentinos. Y en función de eso, lo que nosotros decimos es esto que recién te decía, caída del consumo, un aumento considerable, te diría ya preocupante, del endeudamiento de la familia. Están todas las familias endeudadas, se empieza a registrar morosidad en el pago de las tarjetas de crédito. Empezaron, vos sabés que en las barriadas de la ciudad de La Plata empezaron a surgir los prestamistas, claro, en la economía informal, a tasas siderales. Entonces cualquiera que pide un préstamo de 10.000, 20.000 pesos, estamos hablando de baja intensidad, pero que quedan agarrados por... Bueno, nosotros necesitamos romper a partir del 7 de septiembre este esquema, porque realmente vislumbramos 2 años terribles para nuestra gente. Por eso no es una elección más, independientemente, obviamente, que es legislativa, que no es ejecutiva, pero que hay que poner desde ahora un freno al avance de estas políticas que se están sintiendo de manera terrible en nuestros barrios. ¿Cómo ves la elección en sí, en la sección que encabezás? Mira, nosotros en la ciudad de La Plata vamos a hacer una buena elección. Hoy todo lo que es la fuerza de Fuerza Patria, estamos todas las organizaciones en un marco de unidad, trabajando, acercándonos hasta el último rincón de la ciudad. Todavía hay un grupo importante de vecinos que no sabe que hay elecciones el 7 de septiembre, eso es un trabajo militante, claro, que lo estamos haciendo casa por casa. Pero creemos que vamos a hacer un buen papel. La ciudad de La Plata ya en el balotaje del 2003, a pesar de la tendencia de las grandes ciudades, que por ahí el mileísmo sacaba un porcentaje mayor, acá hubo un virtual empate, es decir, que hay un trabajo realizado que obviamente que hay que consolidarlo, que es un trabajo permanente, pero que bueno, acá en la ciudad de La Plata, en nuestra región capital, se sostuvo la obra pública. Hay un frente de obras de más de 100 obras públicas ejecutándose en este momento. A pesar del desfinanciamiento del gobierno nacional, se hizo un esfuerzo presupuestario para mantener la obra pública, para mantener el trabajo que genera la obra pública. Así que esperamos un acompañamiento importante el 7 de septiembre. Ariel, gracias por estos minutos que nos has brindado. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y que tengan buena jornada. Abrazo para vos. Ariel Archanco, el diputado provincial de Fuerza Patria, bueno, encabezando la lista justamente en La Plata, allí en la 8ª sección electoral. Una elección que sabemos de cualquier manera ya tiene sus bemoles, porque quien iba a ser la candidata de la 3ª sección electoral y principal líder de la oposición está presa. Nada más ni nada menos. Eso no puede ser nunca soslayado, porque todo lo que viene ahora, todo lo que estamos viviendo, también tiene el condicionante de que Cristina está presa. Nosotros decíamos, lo hemos sostenido, lo hemos charlado con Artemio López, que la detención de Cristina envenena todo el sistema político. No podés hacerte el sonso y, bueno, sigamos adelante como si no existiera. Pensando en el descalabro que hoy es el gobierno nacional, pensando en cómo le llueven las denuncias, pues no es la de Españolo la única, hay denuncias del PAMI en todas las provincias, en Chaco, en Mendoza, y pensando en que estos ñatos seguramente, hablo de los mandantes de Milei, ya están pensando en un reemplazo para algún momento, para cuando la cosa se vuelva insostenible, que Cristina esté presa es el dato insoslayable para la elección del 7 de septiembre, para la del 26 de octubre y para la vida política en general, no solo por esto que charlábamos con Artemio, de que envenena de ilegitimidad a todo el sistema político, sino porque están buscando la continuidad del plan. 8:30 de la mañana. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.
11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
María Becerra cantando 7 vidas, la canción de la serie En el barro. Acaba de salir hace poquitos días, qué buena está, ¿eh? Está buenísima. Y No, lo que no le solo va la serie, diciendo, digo, la ¿no? canción está buena. Claro, lo que le va diciendo a Para que él, te ¿no? acuerdes Estoy de acá mí. encerrada y vos tantas cosas, Me gusta un montón. muy interesante. Bueno, así que algún día de estos tendremos comentarios más. Porque a mí no me vuelve loco la música de María Becerra. No, claro, Esa no es cosa tu medio- vibra. No es mi palo, pero esto me gusta. ¿Viste? Sí. Tampoco Sí, además- es importante que a mí me vuelva loco, ¿no? ¿Qué le importa? María Becerra no le va mal. No, pero Sin por ahí mí. le gusta a tu baby. Eso puede ser. No, pero aparte va muy acorde con la Y serie. mueve las patitas. Va acorde con la Hola, Vale Di Croce. ¿Cómo le va? ¿Recordaste que Vale. tenías una... Recordé, volví al hogar después Muy bien. de... Quiero que vean el look, me encanta todo el composé de Sí. Vale. Y esas uñas, ese color de Sí. uñas me fascina. Muy bien. Muy me bien. Estamos todos fascina. combinados. Bien. ¿Estuviste Sí, que no de- se apropien del violeta. No, por Totalmente. Que favor. no por favor. se apropien del No perdamos violeta. el Suelten violeta. el Ustedes se dieron violeta. cuenta, hasta el color nos quieren robar. Ya perdimos el amarillo. Yo No, tengo no, lo una devolvieron. remera. El amarillo tampoco te lo disputo tanto, pero el violeta es... Te gusta más. Sí, pero además claro. tiene todo un significado el Sí. violeta. Es el Transmutación. color del feminismo. Efectivamente. Y No de la es casualidad transmutación. que la Libertad Avanza se apropiara Ah, ves. de ese color. A mí la verdad que me da como urticaria, ¿no? Ver a Sí. Esper, a Leila Gianni con vestidos de No les violeta. va. Además Me no les va, es molesta el color de la transmutación espiritual, por eso los papas todos Exactamente. usan mucho violeta, no da con ellos dan ¿A que para no otro look. sabías eso, Citadini? Sí, lo sabía. Lo sabía porque yo he conocido gente. Ah. Y en ese conocer gente, con algún alquimista estuve. ¿Viste Muy que no bien. se usa ropa interior gran violeta? color. Porque Es un la gran ropa color. interior violeta no da, porque es como, no va ese color para lo para todo lo espiritual, va el violeta, el lila. Claro. Para- Yo no sé si Bueno. soy muy espiritual, pero el violeta me encanta. El violeta Sí. también. ¿Estuviste en Neuquén? Estuve en Neuquén, mandé un saludo. Muchos oyentes de la 530. Qué La grande. verdad, no lo tengo aquí a Caballero, se lo diremos en la semana. Se lo conté también, le mandaron muchos saludos. Hay, como siempre, una audiencia atenta de la 530. Estuvimos en Mala Palabra, en la librería, estuvimos en la Universidad Nacional del Comahue, Qué hablando de inteligencia artificial, injerencia norteamericana, y estuvimos también en la Universidad Nacional de San Juan Lindo. la semana pasada, y ahora ya estoy acá. Muy Está de Me quedo gira, por unos me días. gusta la gira de En Vero. breve me voy a Córdoba también. Está de Perfecto. gira. A la Universidad de Córdoba. Impresionante. Prepárense para la columna de hoy de Valeria Di Croce, nada más, nada más. Estén atentos, presten atención, abran las orejas, porque capaz que todo esto de lo que estamos hablando cobra otra dimensión a partir de la columna de Vale. ¿Les parece que repasemos audios? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque son las 8:38 y hay que escuchar el audio que ayer se difundía, un nuevo audio de Diego Spagnolo. Lo difundía Tuni, al menos yo se lo leía a Tuni como primero en página 12, y después por supuesto se escuchó lo que él reproducía en el diario. Bueno, también obviamente se escuchó. Escuchemos a Diego Spagnolo en otro de los audios filtrados. El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele, ¿estamos de acuerdo que si llega a salir algún día? ¿Estamos de acuerdo? No, yo no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Hacía tan poco tiempo que hayan... O sea, pero aparte, no es que dijeron, bueno, muchachos, vía libre, arranquen. No. Todo para ellos. ¿Qué conocimiento tiene Karina como para manejar todo esto que está manejando? Ahí está. Este audio en realidad se había filtrado el viernes. El que filtró, o el que en realidad publicó Tuni, que se filtró después, es otro en el que Spagnolo se queja de cómo Federico Sturzenegger le intervino el área de control, de auditoría de la Agencia Nacional. No solo le echaron a 11 o 10 de las 16 personas que estaban, sino que tampoco lo dejaban trabajar. Eso era el audio que publicó Tuni, que están en la misma línea todo, digo. Ausencia de control, la quieren toda para ellos, y en el anterior, bueno, lo que ya sabemos, se quedan del 5 al 8%, a Karina, a los Menem les llevan tal cosa, lo que ustedes saben. Javier Milei estuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes, en el aniversario de la entidad en Santa Fe, y no habló del tema. Obviamente, era esperable que no hablara del tema porque no tuvieron respuesta hasta hoy. La primera respuesta articulada comienza a ser primero la de Guillermo Francos, es generalmente el más hábil declarante y es el que mandan a
negar lo innegable, a decir lo indecible y a justificar lo injustificable, pero también Lule Menem inauguró sus redes sociales, también hablando de una vil opereta. Javier Milei no dijo nada en la Bolsa de Comercio, escuchémoslo. Deseo dar las gracias por haberme invitado a esta disertación. Me llena de orgullo y de honor poder estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. Y frente a un año electoral, los inversores tampoco quieren invertir hasta que no se despeje el horizonte electoral, lo cual tiene sentido. Porque lo que está pasando es que nos está proponiendo desde el análisis económico, y es que el futuro de los argentinos está en manos de los argentinos. Si los argentinos quieren volver al populismo salvaje, ok, digamos, está la sociedad, si elige suicidarse, pero también puede elegir abrazar las ideas de la libertad. Y esto va a ser una simple turbulencia, y pasado el proceso electoral va a haber un desplome de la tasa de interés, se va a recuperar la actividad económica, va a desaparecer la inflación y vamos a entrar en el sendero que hará nuevamente grande a la Argentina. Bueno, ahí estaba Milei hablando de temas de los que no habían querido hablar hasta ahora, porque la tasa de interés no querían hablar, se hacían los sonsos. Claro, lo que pasa es que es mejor hablar de la tasa de interés que tu hermana está choreando. Ay, digamos todo. Cuando dice Argentina, ¿cómo es que dijo? Que la Argentina está en manos de los argentinos. Sí. Yo eso lo pondría en duda con el presidente Milei. Quédense aquí. Quédense en la sintonía porque en un rato lo ponemos en duda. Hay algo que decías, Marcos, que esto del el hábil declarante, ¿no? Que es Guillermo Franco. A mí hay algo que me llamó mucho la atención el fin de semana, que fueron, primero, que no había una línea clara, o dependía de quién hablaba lo que decía, pero ustedes notaron que Francos, cuando da la entrevista, que no casualmente, hay que decirlo, eso también la da con Anhelo, que es el amigo de Milei, sí. Radio Mitre, sí. Es servil amigo de Milei. Sí, que periodista deportivo, bastante impresentable. Que ahora que lo había entrevistado en La Rural, claro. ¿Se acuerdan? Después de esa escena con la bandera norteamericana, mientras que Milei aplaudía. Él ahí dice que no ponía en duda, que tenía muy buenas referencias del juez y del fiscal. Eso fue el sábado. Sí. ¿Se acuerdan que hace la entrevista a la mañana? Después hay un stream de Nicolás Márquez, este personaje tan oscuro del que hemos hablado muchas veces, que sale y dice que el fiscal es de la Cámpora, esos delirios, ¿no? Que ya empiezan, que era de la Cámpora, que fue funcionario de Cristina, que la denuncia la hace el abogado Cristina, después dice que el juez es el juez Casanelo, que la cubrió a Cristina, dice primero en la causa vialidad, se ve que después le chiflan y dice no, en la causa de los cuadernos, de la ruta del dinero acá, se va corrigiendo, y contradecía. Y anoche, en el programa de Luis Majul, en La Nación Más, estaban Luis Gasulla, Laura Di Marco, estaba también Miguel Wiñaski, el padre de Nicolás, y Luis Majul remarcaba la misma línea que Nicolás Márquez, ¿no? Esto que yo hablo del ecosistema, ¿no? ¿Quién valida? La Nación Más validaba esta idea de que el juez y el fiscal estaban al servicio del kirchnerismo y de la oposición para hacerle una cama, una operación a Milei, o sea, ya era muy fuerte esto de la operación, pero además con un poder judicial corrupto que estaba apoyando las ideas de la oposición. Yo quiero decir que el jefe de gabinete, que es quien representa al presidente de la Nación, dijo todo lo contrario. Así que ahí tienen un problema. O no tienen decidido, o dijo una cosa Francos y después su propio ecosistema contradijo al jefe de gabinete, que este miércoles debería ir al Congreso de la Nación. Vamos a ver cuál de las dos versiones sostiene. Efectivamente, y en el medio, que está relacionado con lo que decís, la tapa de Clarín de hoy dice: esperan más audios de Españuelo que rechazó el abogado que le puso el gobierno. El abogado que le puso el gobierno, se lo puso Karina Milei, o sea, en realidad que se lo quiso poner, es Viola, el mismo tipo que armó la operación de Casanelo entrando en Olivos, o sea, de falsa operación, no hubo entradas. Claro. Digo, todo se relaciona, ¿no? Todos los muchachos dan la vuelta, giran la calecita y vuelven a
estar en algún lugar, ahí lo estamos compartiendo, si nos están viendo en YouTube. Bueno, es esto. Yo supongo que no debe ser un dato tranquilizador para el gobierno que Spagnuolo haya rechazado al abogado, más allá de que seguramente las presiones son tantas que hay que ver qué sucede con esto. Pero bueno, escuchemos, hablábamos de Guillermo Francos, escuchémoslo a Guillermo Francos hablando del tema. No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado. Por suerte, nosotros pensamos que la mejor forma de que esto se aclare, en el sentido que corresponda, es que actúe la justicia. Nosotros no le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso, me parece, o tendría que ser procesado y sentenciado, ¿no? Así que a mí no me preocupa, ni tampoco me preocupa que porque yo he escuchado mucho por ahí en las redes que el juez o el fiscal pueden tener alguna inclinación en un sentido, en otro. Mire, yo lo que tengo por conocido de ambos funcionarios, del magistrado y del fiscal, es que son gente seria, ¿sí? Con lo cual, a mí no me preocupa, no tengo ningún temor en que actúen de una manera que no sea la que corresponde. He podido hablar en las últimas horas, ayer, antes de ayer, sí, permanentemente, y he hablado con el presidente también. Y el presidente, como me lo había dicho antes de ayer, cuando hablamos la primera vez sobre este tema, él me dijo con absoluta claridad que no había recibido ningún comentario de Spagnuolo sobre el tema que aparece en los audios, ¿no? O sea, nunca supo de Spagnuolo que él tenía esta sospecha, esta duda o este juicio, ¿no? Con lo cual, y de la misma forma las otras personas involucradas, ni hablar Karina Milei, ¿no? Que está indignada con el tema, pero obviamente ninguno de ellos estaba en conocimiento de este juicio. Ahí estaba lo que describía Vale, ¿no? Efectivamente, este comentario del jefe de gabinete, describiendo además a una Karina Milei indignada con el tema. Ayer estuvo en la matanza, o el fin de semana estuvo en la matanza. El sábado. El sábado, efectivamente, fue el sábado. Con no fue Esper, estaba también Martín Menem, fue una foto para responder al silencio, sí. ¿no? Se esperaba que hubiera mucho más difusión y mucho más despliegue de esto. Fue tranquilo al final, ¿no? Porque sobre todo Milei lo compartió y bastante. Estaba Pareja, estaba Esper, estaba la propia Karina, que habló ante los fiscales. Para mí inflaron un poco el número, hablaban de 8.000 fiscales, bastaba ver los videos para darse cuenta que ahí no había 8.000 personas. Fue el videasta de Milei, eso también es una señal, Santiago Oría, en el sentido de cuidar la imagen, ¿no? de Karina. Y hay que ver qué pasa hoy, que ya lo habían suspendido la semana pasada, si ustedes se acuerdan, por una cuestión climática el martes pasado, que llovió mucho. Tienen el acto de Junín, que es el lanzamiento y presentación oficial de los candidatos nacionales. Claro. Hay que ver si Milei va. La semana pasada no solo había problemas climáticos, también había cierto repudio en Junín a la llegada de Javier Milei. Así que veremos si hoy, 17:30... se presenta o no, y si vuelve a fingir demencia o hace alguna alusión con un discurso un poco más armado y controlado por Santiago Caputo. Todo ¿no? indica que, ahora vamos a escuchar de hecho algunos audios hasta de periodistas, bueno, o del House Organ, del House Organ oficialista, que empiezan a encontrar un discurso que está cimentado. Uno lee lo del Menem y entiende que ahí hay una base compartido. discursiva. Vos decías, Marcos, no habló el presidente. El presidente compartió, en esto que discutimos siempre, de la validación de contenidos, y que eso es estar de acuerdo con lo que allí se comparte, compartió dos cosas. Lo de Brutman, este politólogo geopolítico muy de alabar al presidente, que hablaba de cómo se construye una operación
era interesante porque citaba la propia teoría que cuestiona las operaciones que ha hecho un Roger Stone, un Steve Bannon, que es el modelo en el que se apoya La Libertad Avanza, ¿no? Entonces era interesante ver cómo con esos argumentos que ha usado el Partido Demócrata para desacreditar operaciones impulsadas por la derecha norteamericana, a la que adhiere Javier Milei, explicaban por qué esto era una operación. Eso lo había hecho el domingo temprano, que también lo había compartido Martín Menem, ese posteo. Y a la noche, pasada la medianoche, compartió este primer posteo comunicado de Lule Menem, que mucho no dice, ¿no? No dice nada. No dice nada, solo dice que es una operación, que él la tiene que desmentir, no desmiente nada porque no puede, básicamente. Que no puede creer tener que desmentir esto. Pero, qué bronca, ¿no? El apellido qué indignación. Menem, además, pegado a la corrupción, qué injusticia histórica. Vamos a escuchar a Karina Milei en La Matanza. Quiero agradecerles, porque la verdad, me dice Sebastián, la cantidad también de gente que quedó afuera. Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos el kirchnerismo nunca más. Y queremos terminar con esto. Bueno, ahí está, articulan esto de kirchnerismo nunca más y queremos terminar con esto como la única manera de, bueno, y avanzar hacia un lugar medianamente. Ayer me causó gracia, hacía mucho que no me fui a dar una vuelta por el hipódromo y de San Isidro, donde en el partido donde vivo y donde gobierna desde hace un montón de tiempo fuerzas antikirchneristas, digámoslo de esta manera, porque es muy difícil encuadrarlo, pues fueron casi todos. En algún momento hasta fueron kirchneristas, porque Pose formó parte de la transversalidad en un comienzo y después pasó casi por todos los partidos posibles y ahora están en La Libertad Avanza. Exacto. Ramón Lanús, que es un hombre de Patricia Bullrich. Y me llamaba la atención porque decía, para frenar al kirchnerismo, para terminar con el kirchnerismo. Yo decía, pues si acá no gobernó nunca el kirchnerismo, ¿de qué me estás hablando? O sea, bueno, ridículo, pero efectivamente así es lo único que ponerle kirchnerismo a todo. Vamos a escuchar a Luis Majul, justamente hablando de gana, Marcos. No, porque me parece que hay dos o tres cosas que dijo Majul, que evidentemente había hablado con Milei y habían acordado qué era lo que él tenía que decir. Y entonces... Qué vergüenza, ¿no? Que le digan al periodista lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir. Bueno, hay alguno que hasta hace poco aceptaba que le digan lo que tiene que decir. Y ahora se hace el indignado. Y ahora se hace el cocorito. Diga el nombre. Jonathan Viale, que además le dieron el premio a Mejor Periodista del Año. Por favor, qué vergüenza, qué indignidad. Y lo tenés a Fantino diciéndote, bueno, nosotros sufrimos acá porque no estamos ni con uno ni con otro. Le acabas de meter un diputado en la lista de la provincia de Buenos Aires, hermano. Vergüenza, tu socio. Al socio, no, claro, es el socio. Tronco es el socio de Fantino. Pero ahora parece que no, que volvimos al periodismo independiente. Nunca fue. Bueno, escuchemos al House Organ oficialista hablando, obviamente, lo que había hablado con Milei. La persona que dialogaba con él le preguntó, ¿y si hubiera sucedido sin su conocimiento, presidente? No pudo haber sucedido, respondió. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción?, se le preguntó. Mi hermana Karina. Quiero aclarar esto que no tiene que ver con lo emocional. El presidente ayer estaba con una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando. Se le preguntó al presidente ayer, después de las 5:30 de la tarde, ¿y por qué usted, presidente, no sale a hablar de manera oficial sobre el caso? ¿Por qué tampoco sale a hablar su hermana, como algunos medios demandan, algunos periodistas demandan? Y el presidente respondió, ¿y por qué tendría que responder a esto? Y en todo caso, ¿qué tendría que salir a explicar Karina, mi hermana? ¿Que es honesta? ¿Que no robó? Bueno, ahí está, entonces... lo que había charlado o lo que le había dicho Milei que diga a Luis Majul, bastante evidente, digo, por todos lados, deja signos de que eso es efectivamente lo que está haciendo. Eduardo Feynman, en el cruce con Pablo Rossi, a mí me parece que aporta algo más, digo, porque Feynman sí, a veces tiene una posición de mayor independencia y a veces no, de acuerdo a la negociación que esté teniendo en el momento, y entonces... Y además no es sonso, porque ha sobrevivido un montón de gobiernos de derecha, con lo cual
se para distinto, lo mira desde otro lugar. Y en este caso me parece que le pegan el plexo de algo que van a querer estar diciendo por estas horas, y es que es todo una opereta, ya lo han dicho, de hecho lo van a profundizar, y Feynman dice, no hay opereta acá. Hay algunos reflejos libertarios que dicen esto, no, lo que pasa que esto es una opereta, una cama que le hace el kirchnerismo. No, opereta no, acá hay un tipo del mismo seno del gobierno, uno de los abogados del presidente, amigo personal, que cuenta en un audio o en audios, varios audios, claro. un plan sistemático de choreo. Claro, pero esto es lo que decías vos, expediente CFP 3402/2025, denunciado, dice, Milei, Javier y otros, sobre... Ojo, en los otros está Karina Milei, Españolo y todos los demás. Bien, ahí estaba entonces esta discusión entre Pablo Rossi. Nosotros, mientras escuchamos los audios, nos indignamos, nos peleamos. No entre nosotros, nos peleamos con los audios, lo cual es mucho. Si nos peleamos. Con los dueños de los audios, con quienes verbalizan esos audios. Porque está pasando algo que. Teniendo a Citadini en esta mesa, hay que decirlo, porque uno construye una coherencia, pone en valor su palabra. Estos últimos días hemos visto a Johnny Viale, a Fantino, a todos tratando de despegarse, ¿no? En esa cuestión de, que nosotros somos independientes, decimos, Viale es el mismo que le cortaron una entrevista y le dijeron lo que tenía que preguntar, y ahora se indigna, ¿no? Como esto es mucho, y pasó lo de Libra, y vos decís, pero ¿y por qué no dijiste lo de Libra? Bueno. O están negociando paritaria con otra terminal, cosa que también es muy probable, o están en una, como se suele decir. La derecha superviviente huele el olor a cal a veces, y entonces rápidamente cambia. Yo no tengo muy claro cuál es la paritaria a cielo abierto, puedo llegar a sospecharlo, pero a mí lo que me preocupa sobre todo por los más pibes, ¿no? Y por las más pibas, porque uno escuchaba este fin de semana de amigas y amigos que me decían, bueno, pero ya está, nadie les va a creer, acá se les termina la carrera. Bueno, yo les quiero recordar que eso va a depender de cómo uno se posicione y enfrente estas situaciones también, y qué hagamos en pos de eso. Porque tipos como Feynman, que uno ahora lo escucha, yo recuerdo cuando asesinaron a Costec y Santillán, esa misma noche, en el programa La Hora de, que conducía a Haddad con Laje, con Feynman, porque ese era la patria panelista de por entonces, pusieron arriba de la mesa, una mesa circular, lo que decían era un arma similar a la que le habían encontrado a los piqueteros en Avellaneda, en la estación de Avellaneda. Claro. Al día de hoy, le quiero decir a nuestra audiencia, en la causa nunca se registró ni se encontró un arma. Y Feynman está en el prime time televisivo. Laje está en La Primera Mañana, va a entrevistar ahora a Lolo Menem, y Haddad es el dueño de un medio. Entonces, podemos hablar también de Morales Solá, vamos a tener una lista larga de esos sobrevivientes que han sido cómplices de situaciones muy críticas en la Argentina. Entonces, estemos atentos también a estos que fingen demencia y pareciera que nunca apoyaron al gobierno de Javier Milei. Lo apoyaron, son responsables de lo que dijeron, y no se resuelve con indignarse mirando a cámara y decir, bueno, hasta acá. Sí, y una cosa, no demos por dado que el establishment los va a expulsar, porque no pasa nunca. Porque nosotros acá lo decíamos, cuando vimos la espantosa situación en la que Johnny Viale aceptaba que le corten una pregunta en el medio de una entrevista al presidente de la Nación, muchos dijeron el otro día, se le terminó la carrera. No, le dieron un premio, Martín Fierro. Le dieron el Martín Fierro mejor periodista, y ahora está indignándose y fingiendo demencia sobre lo que dijo el día anterior. Vero, y que decís vos, qué interesante, que dijiste acerca de qué paritaria, ¿no? Porque es cierto, a lo mejor hay detrás de eso son mensajes entre ellos para acomodarse de un lado a otro y seguir el camino de la derecha, ¿no? Efectivamente. Perdón, Vale, que te dije, Vero, estoy mayor. Sí. Es que es verdad, muy bien. Sí. A las 9 de la mañana vamos a escuchar a Axel Kicillof. Ayer dio un par de entrevistas, por lo menos, que haya visto, y en una de ellas el gobernador de la provincia de Buenos Aires hablaba de este tema. Agotó, cansó, ponele. O ya no es eficaz, o ya enoja. Entonces, que Milei deje de insultar expresa una crisis bastante profunda en el modo de comunicación del gobierno, que
se asociaba el triunfo de Milei a su modo de comunicación. O sea que yo te decía, la economía está complicada y está visiblemente complicada, la cuestión legislativa complicada, el trato de Milei con los gobernadores y con actores con el que él venía relacionándose, complicado, lo de la deuda, el dólar, complicado, JP Morgan le baja el pulgar, con los fondos de inversión de afuera, complicado, con los banqueros de acá, complicado, con algunos sectores del círculo rojo, llamémoslo, empresarios importantes, complicado. Bueno, está en una crisis. El tipo está en una crisis. Es importante esto de estar en una crisis que va más allá de, por supuesto, el escándalo de Español y compañía, ¿no? Porque por donde vos lo mires, vos lo que tenés son síntomas de esa crisis. La más grave, la más importante, la que vos más sufrís es, por supuesto, la crisis de que vos no llegás a fin de mes, de que tu familia se está quedando sin laburo, de que se cierran organismos de control importantes en nuestro país. Esa es la de la que menos se habla, porque la cuestión financiera es muy explosiva y porque las cuestiones vinculadas a la corrupción pueden tener mucho más centimetraje. Lo grave, lo complejo sigue siendo, y lo corrupto además sigue siendo ese sistema que te deja fuera de tu propio país, que te convierte en un ciudadano de cuarta en tu propio país. Cerramos con Juan Grabois hablando también de esto ayer en una entrevista y haciendo una alegoría con otro momento de la historia. Hay un patrón donde, desde luego, cuando vos decís Karina Valigera, ¿Valigera de quién? Valigera del presidente. Por eso yo sostengo, le voy a decir, le guste a quien le guste, que el presidente está en una situación de inhabilidad moral para ejercer el cargo. Es decir, el juicio político debería ser una obviedad en este momento. Hay estafas a cielo abierto. La de Libra es evidente. Ahora, con esto de Españolo, yo la verdad que no sé si van a lograr como con Cuéllar, que es, viste, en estas peleas intermafiosas, tenerlo amenazado para que el tipo no hable. Pero si el tipo cuenta lo que dijo en los audios, no sé. Yo no sé, viste, el otro día decía... Ahora tienen los teléfonos. Yo viví el 2001. Y yo no sé si esta gente se va en helicóptero o se va en patrullero. Hay un patrón. Bien, ahí estaba entonces Juan Grabois, perfecto, digo, es algo de lo que se está discutiendo, por supuesto. Lo charlábamos en el comienzo del programa, lo charlábamos mientras escuchábamos el audio. Guarda con el honestismo, guarda, este no es el camino. El problema es ese que decíamos antes. El proyecto es corrupto. El proyecto te quiere dejar afuera. El proyecto te quiere desalojar de tu propio país. Porque en el 99 el honestismo nos puso un tipo igual al que estaba, pero se suponía que con mejores modales. Después vimos que ni siquiera eso pasaba, porque generalmente ni siquiera eso pasa. Pero el problema es el proyecto. Exacto, porque a mí me preocupa eso, ¿no? De estos días. Uno piensa, si estábamos en una situación de baja intención de voto, de una baja de participación, de una desilusión muy grande, tratando de convocar a la gente a participar, a comprometerse, reparando la representación, entendiendo también que la principal representante de un gran sector de la población está injustamente presa y no puede ser votada, lo que ya genera, ¿no?, una dispersión de votos. Entonces, si caemos en el discurso del honestismo, a mí me hubiera encantado que estén tan indignados cuando se votó el RIGI. Entonces, si la discusión sobre la política es solo en torno a la corrupción, a mí me preocupa, porque eso no termina bien, porque ya lo vivimos. Entonces, ojo con eso, ojo que eso no sea también la intención del gobierno, ojalá me equivoque, y eso genera una fuga de gente que se interese cada vez más por la política, y este sentido, ¿no? Yo escuchaba en esto de las narrativas, la gente en los medios que empieza a decir el gen Menem, ¿no? Ya, ¿viste esa cosa de la genética de la política asociada a la corrupción? Instalado por ellos mismos, digo. Todos son lo mismo, el que dijo exacto. Genéticamente voraces. Exacto, todos son lo mismo. No, volvamos a discutir, no son todos lo mismo. Y además, en términos de estrategia política en particular, digo, a mí me queda resonando esa charla que tuvo hace un par de semanas Mauricio Macri con algunos dirigentes del PRO, cuando le dijo tenemos que arriar la bandera porque estamos muertos, metamos la mayor cantidad de diputados y senadores posible, y después vemos con los gobernadores, no dijo con Victoria Villarruel, pero uno imagina,
después de diciembre. Sí, Ojo y también con eso. recordemos lo que dice el último comunicado de la revisión del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo firmado en abril, que habla de la gobernanza, la transparencia, la corrupción. Pensemos lo que dijo Lamelas, hoy lo escuchaba a Gustavo Cirelli a la mañana, hablando de, recordemos siempre las palabras de Lamelas, diciendo que iba a recorrer las provincias, que iba a garantizar que Cristina siguiera presa, hablando de corrupción. Digo, a mí no me parece casual. Efectivamente, es como si hoy hacemos un programa conceptual, es como un disco conceptual, ¿viste? De Emerson, Lake and Palmer, me salió viejas, porque estamos hablando siempre de lo mismo. La columna de Vale va a tener que ver con qué hay detrás de todo esto. Le mandamos un abrazo grande a Amado Vudú, que nos está escuchando, un programa Un hicieron el sábado. beso. Un programa hicieron el sábado. Estuvo en con Siriarios. Manuel Saralegui, Sí. dando una charla que me dijeron que estuvo muy bien. Bueno, abrazo gigante, que me dice, la corrupción verdadera es el carry trade, nos dice. Exacto. Y tiene razón, De efectivamente. eso vamos a hablar en la columna. De eso vamos a hablar en la columna, pero mencionó Vale a los Estados Unidos y a Peter Lamelas, y está viendo en otras latitudes, pero está también relacionado, un despliegue de buques de guerra y de miles de soldados en el sur del Caribe, con la excusa de que tienen intención de combatir el narcotráfico, algo que nunca han hecho del todo, lo han administrado, se han asociado, han combatido otras cosas. Y por supuesto hay una preocupación de que esto no sea un intento de conflagración directa con Venezuela. Por eso vamos a saludar a Carlos Raimundi, ustedes lo conocen, abogado, político, ex embajador argentino en la OEA y un amigo de la casa, obviamente. Carlos, ¿cómo te va? Marco Cittadini, aquí Vale Di Croce, Flor Ibáñez en la Radio de las Madres, te saludamos. Bueno, ¿cómo están Marcos y equipo? Un gusto muy grande. Y antes que nada, ratificar, porque tiene que ser como una bandera nuestra, ¿no? Que la discusión sobre la honestidad en la política no cancele la discusión de fondo, que es la discusión del proyecto político, ¿no? Proyecto político, económico, social y cultural. Sí, absolutamente. Es por ese lado donde estábamos, de algún modo, todos un poco charlando con los oyentes, con Amado, que nos está escuchando, con Vale, que vino con eso también en la cabeza cuando arrancamos el programa. Bueno, y vos sumás en ese sentido también, porque me parece que si no, podemos llegar a caer en una trampa. ¿Cómo estás viendo esta situación que describíamos sucintamente, pero que tiene otras complicaciones allí en el sur del Caribe y muy cerca de Venezuela? Mira, yo creo que ahí confluyen distintos planos de análisis. Uno, quizá el primero, el más global, es el geopolítico. Estados Unidos perdiendo a pasos agigantados hegemonía a nivel mundial, perdiendo capacidad de control de las situaciones en el mundo, y por lo tanto necesita reforzar el control sobre lo que tiene más próximo, que es América Latina. El otro plano, el plano estrictamente económico, que es la necesidad de, frente a la crisis energética que está viviendo el mundo por los conflictos en Medio Oriente, por la interrupción de determinadas rutas comerciales como el Golfo de Hormuz, etcétera, el Estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, los problemas con Yemen, esto encarece la energía que llega de otros lugares del planeta, y Estados Unidos necesita nutrirse de un petróleo que es más barato por la cercanía y más barato porque todas las refinerías están preparadas para ese tipo de petróleo, que es el petróleo de Venezuela. Entonces, por un lado, Trump tiene que satisfacer al poder económico de los Estados Unidos, que le está reclamando esa economía de recursos en un momento difícil de la economía estadounidense. Dice, hay que retomar los vínculos petroleros con Venezuela. Y entonces envía a su delegado personal a restablecer los contratos de Chevron con Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que después hay otros factores que inciden sobre Trump, que es fundamentalmente el anticastrismo y antichavismo que reside en el estado de la Florida, y entonces tiene una fiscal que proviene del estado de la Florida, que pide una recompensa de $50 millones por el paradero de Maduro, que todo el mundo sabe cuál es el paradero de Maduro, si es el presidente de un país
habla públicamente, reside en el Palacio de Miraflores, ese es el paradero, ¿quién va a dudar de eso? Lo que se dice de la proximidad de las flotas del Comando Sur en las adyacencias del mar de Venezuela en el Caribe. Es una situación difícil porque encuentra, primero, ¿cómo encuentra América Latina? América Latina es, a diferencia del resto del planeta, vos mirás Europa, mirás Medio Oriente, mirás Asia, mirás África, y tienen o guerras civiles o guerras interestatales o ambas combinadas a la vez. Y América Latina no tiene eso. Es una zona de paz, donde no hay odios raciales, ni religiosos, ni interétnicos que aparentemente pongan en peligro la paz en la región. Que una vez que se quiebra ese principio de paz, es muy difícil recuperarlo, muy difícil. Entonces la amenaza militar es muy complicada. Y la segunda dificultad que tiene América Latina es la falta de unidad. Afortunadamente han reaccionado muy bien Claudia Sheinbaum de México, Celso Amorín representando a Lula en Brasil y Gustavo Petro expresando que no debe avanzar ese intento de cerco militar a Venezuela. Pero al mismo tiempo tenés Ecuador, que va a restablecer la base militar de Mantas, que es la primera ruta del narcotráfico que tiene América Latina en este momento, es Ecuador con su salida al Pacífico. Tenés un gobierno como el de la Argentina, se acaba de perder Bolivia, Paraguay es un gobierno de derecha, Perú acaba de declarar a Petro como persona no grata por un problema limítrofe, así que América Latina tampoco está en su mejor momento. Y lo último que te diría es eliminar cualquier viso de seriedad de que esto tenga que ver con el narcotráfico, con el cártel de los soles, con todo esto. Eso es una estupidez, que es la política de la DEA para el control productivo, el control social y político de la región, que no tiene nada que ver con el control del narcotráfico. No, porque ahí hay un punto, ¿no? Y es, por supuesto, es repetido, muchas veces se ha utilizado esto en distintos países, en Colombia, en el propio México, para tener algún tipo de intervencionismo. Pero en este caso, además tiene el capítulo, si vos querés, ridículo, pero también muy preocupante, de que el propio Trump vinculó a Nicolás Maduro con el cártel de los soles, con lo cual es 1 más 1, 2, ¿no? En lo que quieren hacer los norteamericanos en la región. Sí, primero que no tiene ningún asidero, no está tomado de ningún dato de la realidad. Pero en segundo lugar, el despliegue del narcotráfico de la DEA, desde el punto de vista del control militar, de la cantidad de hombres en cada una de las bases que tiene la DEA, de la sofisticación del equipamiento tecnológico, es cada vez más vasto, más grande, y el desarrollo del crimen organizado y el narcotráfico es cada vez mayor. Quiere decir que no tiene nada que ver el control de la DEA con la disminución del narcotráfico. Eso número uno. Y segundo, cosas, ya que ustedes decían, hoy tenemos un programa conceptual, pero Marcos, Valeria, Flor, si el valor del gramo de sustancia cuando ingresa a los Estados Unidos tiene un valor, y a partir de que ingresa en los Estados Unidos multiplica por miles ese valor, y si el centro del consumo está en los Estados Unidos y en las rutas hacia los países más desarrollados, ¿dónde es que hay que poner el control del negocio y el control del consumo? Claro. En los países desarrollados, no en los países de economía primaria. Sobre todo cuando hoy la droga tiene producción sintética mucho más grande en proporción que las drogas que vienen de los cultivos naturales de América Latina, que ya se han reconvertido bastante por otra parte. Carlos, y Venezuela no tiene nada que ver con esto. Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con esto. Clarísimo. Carlos, vamos a seguir charlando, obviamente. Vamos a ver cómo se dan los acontecimientos. Gracias por este rato.
No, al contrario, un abrazo. Abrazo fuerte. Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la OEA, analizando esta situación que, bueno, que tiene otros bemoles que de lo que vas a hablar en un ratito, porque esto ya es, digo, injerencia directa, ¿no? O peligro de injerencia directa. Sí, incluso Roberto lo viene remarcando bastante, ¿no? Esta idea de este nuevo Plan Cóndor siglo XXI, digo, así como Cristina hablaba del estatuto legal del coloniaje siglo XXI, tenemos que empezar a pensar también cómo se trazan estos paralelos, no solo ya en la Argentina pendular, sino a nivel continental. O sea, en este contexto geopolítico, la disputa por este territorio, lo dijo acá en esta radio Máximo Kirchner en la entrevista que le dio a Roberto, donde estaba Flor, estabas vos también, Marcos, esta idea de, bueno, es un territorio en disputa, la República Argentina, pero para llegar a este territorio se necesita disputar todo el continente. Y Venezuela es un lugar clave, estratégico. Así nomás. Las 9:16, nos vamos a ir a una tandita y me convierto en oyente. Habló Lule Menem. Ah, mira, ¿habló Lule? Sí, ¿querés que te diga? Sí, por favor, antes de que me vaya, porque me voy con eso. Bueno, les leo, porque lo estaba mirando a medida que estaba sucediendo. Habló, decíamos hoy, habló con Laje, ¿no? El ¿Lule sobreviviente, perdón, Martín. Martín, ahí está. El sobreviviente, ¿no? Laje, del programa de Haddad. Se trata de una monumental operación, claramente ya sabemos entonces cuál es la línea, sostenerlo de la operación, a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la República Argentina en términos provinciales, que es la de la provincia de Buenos Aires. Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras, en términos de gestión no tienen con qué atacarnos porque han sido un mamarracho. Durante los últimos 20 años se ve que incluye al macrismo. Hay que decirle que tiene varios funcionarios del macrismo. Yo no puedo asegurar la autenticidad de los audios, sí puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso. Pongo las manos en el fuego, tanto por Lule como por Karina. Bueno, ahí está. Era la línea que esperábamos que sigan, ¿no? 9:17. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Una voz. Un piano. Un repertorio de grandes temas. 4 cantantes invitados. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética, un espectáculo distinto que busca la belleza como antídoto contra la crueldad. Primera función, domingo 7 de septiembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral. La capacidad del local es limitada. Auspicia AM530. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En instante llega Rinconet para ponerse al frente de Caballero de Día. Roberto ya va a estar mañana con nosotros. Está Valerie Croce, que en un rato nada más va a ser su momento especial, que estamos muy intrigados porque siempre Vale levanta mucho la vara del pensamiento, va por otros lados y nos ayuda a abrir un poco más. Es un montón. No, es verdad, abrimos un poco más y vamos por caminos que no nos dábamos cuenta, así que estamos esperando, lo digo, los oyentes lo dicen acá, contentos con Valeria Di Croce. Tenemos muchos oyentes en todo el país, Sí. insisto en remarcar eso, y la verdad que es una alegría cada vez que vamos a alguna provincia. Le pasa también a Roberto cuando sale de gira con Contraeditorial. Son muchos y muchas les oyentes de la Radio de las Madres en todo el país. Así es, por ejemplo nos escriben Augusto de Caballito, que es un amigo fiel, Julio César Barrios, a Roberto Cardoso también, a Javier de Muñiz, a Oscar Norberto Canteros, a Norma de la Paternal, a Teresa de Córdoba, que todos opinan y hablan de la situación en que estamos. Después Lucía de Santos Lugares, con muchísimo cariño, quieren que los anotemos en el concurso de la librería de la LEF, también muchos oyentes, y algunos preguntan cómo participar. Mientras esperamos a Rinco, que ya llega, aprovecho este momento para reiterar cómo participar del acolchado, que es súper calentito, es un acolchado térmico, que es lo que nos propone esta semana Proveedor Hogar y Dógil Hogar. Para conseguirlo, para poder ganarlo, a partir de hoy y hasta el viernes, participas enviando un mensaje al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40, con tu nombre completo, con los últimos 3 números del DNI y mencionando AM530. Dice Proveedor Hogar, trabajamos más para estar más cerca de vos. Por otro lado, también reiteramos que Nutrionvita tiene sus 50.000 pesos en vouchers todos los viernes en nuestro programa para que vos elijas todo lo rico que tiene Nutrionvita, tomatitos disecados, todo lo que sea frutos secos, harinas especiales, para estar sanos. Nutrionvita, 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33, y el sorteo de la LEF de hoy, todos los libros en un solo lugar, son hoy hoy tenemos Odisea de Homero. Así que para los que quieren participar, 11 32 000 530. Y estamos tomando aquí con Vale Di Croce un rico cafecito Bantú, mientras acaba de llegar con su gorrita roja, Caperucito Rinconet. Rinco, venite que te estamos esperando, porque tenemos mucho por delante de actualidad. Seguimos. Somos Radio AM530. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las 3 Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pablo Caruso está en
AM530. Martín Romeo, especialista en criptomonedas, es uno de los damnificados por la compra de la moneda Libra y es querellante en la causa. No es una criptomoneda o una meme coin que se lanzó y el lanzamiento salió mal. Ya está, por no decir 100% probado, que en realidad fue una estafa que salió bien. Es una asociación ilícita que ya venía confluida en los que el propio Milei había participado sin ser presidente, como es CoinEx, como fue Vulcano NFT, donde estaban involucrados Nobel y Terrones Godoy. Lo que hacen hace años es agarran un proyecto o un activo digital, ponen a una figura pública de por medio, extraen la mayor cantidad de plata posible y cuando ya no hay más plata para extraer o damnificar, pasan a la siguiente. ¿Qué pasa con Libra? Se le fue de las manos Relato. Se robaron 280 millones de dólares. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Rinco, bienvenido con Miranda, tu misterioso, el misterioso alguien, ¿no? Temón de Miranda. Temazo. Nos gusta, vale, y a mí Me gusta también. más la versión que no lo incluye hasta la pregunta. Bueno, Sí. es muy difícil. Así es muy difícil. Es como dice Gary Castro, es muy difícil. Muy difícil. Con Valeria y Croce es muy difícil. Todo es muy difícil. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy difícil todo, Hola, Rinco. Rinco. Bien. Ya me está retando sonar, Sí, es ¿vio? que no se le escucha. Y hay algunos que Qué raro. prefieren escucharlo. Yo en general es
el problema contrario. Me suelen decir lo contrario, Rinconet, que me calle. Bien, ¿qué ha traído hoy? Porque genera muchas expectativas. Sí, demasiada, ya me estoy preocupando. Además, Florencia... Pero contamos las hojas y eran 97 hojas. No, es el promedio de siempre, son 10. Siempre 10. Y son 10 porque está en letra 14 por el temita de... ese temita. Uno no ve muy bien. Perdón, hago un pequeño paréntesis. Son 10. Vos terminás de escribir y si son 12, empezás a eliminar. Termino de escribir todo lo que quiero decir. En general son 20 hojas. Entonces reduzco a 10. Muy bien, me parece muy bien. Y dejo para otra cosa lo que quedó afuera. Prefiero eso que el inflado al helio. Terminaste y no, en general no tengo, soy muy sincera y lo sé, no tengo capacidad de síntesis. Bien. Entonces me suele sobrar. Lo sabe también el señor Gustavo Cirelli, que me corrige las notas, y siempre me dice 10 y le mando 14. Y le digo, vos saca lo que quieras. Uy, qué momento. Sí, porque ahí me cuesta más. Cuando escribo me cuesta más sacar que... cuando uno va hablando en el mismo narrar, va diciendo, bueno, esto no lo digo. Muy bien, bueno, ¿qué nos trae hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que no se habla cuando se habla mucho de lo que quieren algunos medios de comunicación. Bien. Entonces, como estamos hablando desde el principio, la columna se llama Cartografía Indispensable. Y estaba pensando bastante el fin de semana sobre una frase que quienes han estudiado comunicación, por ahí la han escuchado, que dice algo así como que los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué tiene que pensar, pero sí tienen mucho éxito, un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué hablar y sobre qué pensar. En base a esta frase, yo me di la tarea de que pensáramos qué nos están diciendo que tenemos que pensar y esta idea de lo dicho en lo no dicho, ¿no? O sea, ¿qué no se está diciendo? Y los hombres y las mujeres que conforman nuestras comunidades, en general, porque cada vez tienen más trabajos, por el pluriempleo, porque tienen muchísimas preocupaciones, se les hace cada vez más difícil ordenar toda la información en una era, además, sobreinformada, cargada de contenidos, que no se jerarquizan, que cuesta mucho saber qué es lo importante, qué hay detrás. Y ahí está la tarea del trabajador de prensa, de la trabajadora de prensa, en ordenar, ¿no? Ser una guía, trazar mapas. Y yo pensaba, ¿quién es la mejor cartógrafa que tiene la República Argentina? ¿No? ¿Quién es la que mejor comunica y ordena y jerarquiza? La chica que nos gusta. La chica que le gusta a Rinconet y a gran parte de la ciudadanía argentina. Bueno, la gran cartógrafa política, sin dudas, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está Cristina que podría ayudarnos a ordenar todo esto que está pasando y hacer una cartografía del momento? Y está presa, injustamente presa. Va a ser ahora el 10 de septiembre, ya 3 meses. Y va pasando el tiempo y cada vez la cosa, ¿no?, se desordena más. Y en esto de ser una gran cartógrafa, Cristina dijo, yo voy a ir un poquito para atrás, dijo ¿ustedes se acuerdan? El 7 de mayo del año pasado, en el Instituto Patria, Cristina Fernández de Kirchner habló de la Ley Bases, pero especialmente habló de una parte de la Ley Bases. 7 de mayo 2024, decía esto Cristina Fernández de Kirchner sobre la Ley Bases y una parte específica de ella. Que estén preocupadas, deberían estar preocupados todos los argentinos. Yo quiero referirme muy especialmente a un capítulo, a lo que yo llamo el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI. El nuevo Estatuto Legal del Coloniaje siglo XXI, economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación y desarrollo, es ese capítulo que es el RIGI. Y digo esto con la autoridad de que la inversión extranjera directa, en todo el periodo de la democracia, la más importante fue la que se realizó desde el año 2003 al año 2015. De este proyecto.
a la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo, y le pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de deuda soberana, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares? Nosotros la maquinita no la tenemos. Cristina Fernández de Kirchner, 7 de mayo del 2024, hablaba también, Cristina decía, cuando continúa en su discurso, advertía sobre el RIGI, lo relacionaba con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también ella decía, cuando habla de las inversiones directas que habían llegado a la Argentina entre 2003 y 2015, sin endeudamiento y sin privatizar nada, ¿no? Digo, que son dos cosas que empezaron a pasar en el último tiempo, el anuncio de privatizaciones, en simultáneo con un nuevo acuerdo, el de abril de este año, anunciado por Caputo en la República Argentina. Y uno se tiene que preguntar siempre, sobre todo en este momento, en donde hablábamos y advertíamos sobre el riesgo de caer en el honestismo, ¿por qué está presa Cristina? Y está presa por lo que representa Cristina. Está presa injustamente por lo que representa. No solo ella ayuda a trazar mapas en esta Argentina pendular, como la suele caracterizar, y en estos ciclos constantes que se dan, sino que Cristina ha sido perseguida, injuriada, la intentaron matar, la metieron presa en una Argentina que está gobernada por un hombre que no puede siquiera mencionar la patria. Y además Cristina representa un muro, ¿no? Esa mujer estaba allí inaugurando el Salón de las Mujeres Argentinas, y ella representa un muro, es la mujer capaz de decirle no a los buitres, como ya hemos hablado mucho acá, a Manieto, al poder económico local e internacional, y es la mujer que durante 8 años como presidenta representó los intereses de la patria, esa patria de la que habla Marechal, esa patria inconclusa, dio batallas, en palabras del propio Marechal en Megafón y la Guerra, batallas celestiales y batallas terrenales, ¿no? Esa es Cristina. ¿Y qué pasa en la Argentina en donde no solo Cristina está presa, sino que no hay una posibilidad de trazar un mapa y de jerarquizar lo que está pasando, y caemos en la trampa, como decía al comienzo, de pensar solo sobre aquello que los poderosos quieren que pensemos? Y hay como, ¿no?, la imagen del elefante rosa, ¿de qué no hablamos? Bueno, esta semana se habló mucho sobre los vetos, la semana que pasó, los vetos del presidente, el rechazo de la emergencia en discapacidad, ¿se acuerdan? Se otorgaron fondos a las universidades, hay que ver qué va a pasar con eso también, de aumentarle un poco a los jubilados y sostener la moratoria para que quienes trabajaron en la Argentina pero no recibieron aportes, porque no se los hicieron los empresarios, digo, empecemos a decir las cosas como son, se habla siempre de los que no aportaron, no, hubo empresarios argentinos que no aportaron. Se atrevió el ministro endeudador Caputo a decir la bestialidad de que habíamos pasado de 75.000 a 1 millón a más de 1 millón de discapacitados, porque parece que hubo, lo dijo también Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente, porque hubo, parece ser, en la Argentina una guerra civil y no nos enteramos, y se burló descaradamente en el programa que financia el Ministerio de Economía, en Tres Anclas, de si ese número de más de 1 millón incluía o no a los cucas. Sí. Primero, descalificando al discapacitado, porque ellos consideran que los cucas, los kirchneristas, los peronistas son algo malo, entonces lo asocian a la discapacidad. Bueno, poco se habla también de la verdadera corrupción, el verdadero problema, que es el carry trade de Luis Caputo, que es el endeudamiento al que nos sometió desde 2018 Luis Caputo, ¿no? Entonces, veamos de qué hablamos. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasó después de que Cristina advirtió sobre el RIGI? Después de que Cristina advierte sobre el RIGI se vota, se aprueba, y el 22 de agosto del año pasado se reglamenta. ¿Y qué es lo primero que dice Milei después de que el RIGI se reglamenta? Escuchen lo que decía en uno de estos foros internacionales, porque en general no hablan en universidades, en lugares donde no hay cercanía, le hablan siempre, son interlocutores de los empresarios. Entonces van, por ejemplo, al Foro Económico Mundial, ¿no? Y ahí escuchen lo que decía Milei en octubre del año pasado.
Por eso nosotros queremos hacer en la Argentina un hub de inteligencia artificial, porque nosotros tenemos energía barata en lugares fríos y con altas extensiones de tierras para desarrollar y abastecer los centros de cómputos, y porque tenemos algo que en las próximas décadas va a ser preciado: fe y optimismo en el desarrollo tecnológico, fe en los empresarios y la libertad regulatoria que le corresponde a esa fe, en un mundo en que cada día encorsetan más al sector privado y sobre todo al sector tecnológico. Un paso más allá de Milei, que está básicamente, ¿no?, rifando, vendiendo la República Argentina, ofreciéndosela a los empresarios ahí presentes, fue quien era por entonces el presidente del Consejo Asesor Económico del presidente, Demian Reidel. Y como los funcionarios argentinos no solo tienen como interlocutores a los empresarios, sino a los empresarios extranjeros, habló en inglés. Claro. Escuchen lo que decía y lo vamos traduciendo. Large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. Bueno, este era Demian Reidel, funcionario argentino que habla en inglés. También, ¿no? Decíamos recién, esto es la tercera edición del LATAM Forum en marzo del 2025, habla en inglés, le estaba hablando. ¿Y era acá? Era acá en Argentina, era acá en Buenos Aires, pero hablaba en inglés porque claro, sí, la mayoría de quienes lo estaban escuchando eran extranjeros. Y Demian Reidel, en este audio, que quienes estaban viendo por el stream lo pudieron leer subtitulado, decía, para nuestra audiencia radial, tenemos grandes extensiones de tierra, con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas de inteligencia artificial, y además estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, dice el funcionario argentino, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Sí. El problema son los argentinos. Somos una mierda. Los argentinos. Claro. Sobramos, ¿no? Digo, pensemos de nuevo en esa idea del territorio en disputa. Hay un territorio en disputa donde encima, diría Reidel, hay gente. Y ahí tenemos un problema. En abril, esto fue en marzo. En abril, recuerdan, el 11 de abril, se anuncia el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $20.000 millones en un acuerdo extendido por 48 meses. Yo quiero recordar qué decía en una parte el comunicado de ese acuerdo, que era profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluyendo su vasto potencial en energía y minería. Mirá vos. El nuevo programa buscaba, cito textual, profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluyendo el potencial en energía y minería, y reformas laborales y mayor flexibilización, desregulación y garantizar gobernanza y transparencia. Y hablaba de corrupción. Lo hemos dicho acá, estaba muy relacionado con lo que pasa después y la detención de Cristina y la celebración en la embajada. Luego del anuncio del acuerdo, de este nuevo anuncio del acuerdo, llega a la Argentina el secretario del Tesoro, Scott Bessent. ¿Se acuerdan que sí, se anuncia el acuerdo, llega Scott Bessent y al día siguiente desembolsan el primer montón de dólares para sostener las bandas? ¿Se acuerdan? Que era de libre disponibilidad. Bueno. Cuando llega Bessent declara, después de haberse reunido con Bertein, con Milei, con el equipo económico, que la presidencia de Milei marcaba una ruptura decisiva respecto del pasado. Va a haber más crecimiento, menos inflación, va a disminuir la pobreza. Pero este cambio solo será duradero si los amigos argentinos votan ¿a quién? A Milei. En octubre. Me jodés. No, ya lo decía Scott Bessent, no solo lo dijo Cristalina Georgieva, lo decía Scott Bessent cuando vino a la Argentina en abril. Luego, el 20 de mayo, un mes después, en AmCham, vieron que siempre son, insisto, ¿no? Conferencias para empresarios, extranjeros. Braden o Perón, volvemos. AmCham 2025, Abigail Dresser, la encargada de negocios por entonces de la Embajada de los Estados Unidos, habló también de la relación entre los países, entre Argentina y Estados Unidos, y dijo, quiero subrayar la sintonía geopolítica que se caracteriza por las relaciones a los más altos niveles. Y puso 2 ejemplos de la sintonía. La primera fue la compra del Ministerio de Defensa de los 24 F-16,
En el futuro, dijo además, me parece que la relación y el alineamiento geopolítico va a estar basado en los minerales críticos. Fin, diría Adorni. Una semana después de estas declaraciones de Dressel, ella se reúne con Milei y con el secretario de Salud, Kennedy. El antivacunas, el que negó el COVID, bueno, con ese señor, con Lugones, hola, ¿qué tal? Y con el ministro de Desregulación, el señor Federico Sturzenegger. En ese momento, la embajada norteamericana señala, estamos trabajando para estrechar aún más nuestra relación bilateral, como si ya no teníamos un montón, ¿no? Eso, mayo. Junio, detención de Cristina. Y unos días después, como no se aguantaron y no pudieron esperar al 4 de julio, adelantaron los festejos por la detención de Cristina injustamente presa y festejaron en la embajada el 4 de julio, ¿no? Bueno, el 2 de julio, en Estados Unidos, Luis Petri, ministro de Defensa, estuvo en el Pentágono. Publicó en sus redes que había firmado, junto al secretario de Defensa estadounidense, la carta de aceptación de oferta para la adquisición de vehículos blindados 8x8 Stryker para el ejército argentino. Y dijo Petri, el acuerdo nos permite defender la soberanía. Soberanía que estaban entregando, ¿no? La paz de los argentinos, nos enteramos ahí que estábamos en guerra, porque no sé por qué tenemos que defender la paz de los argentinos. Digo, yo hasta donde sé, no tenemos ningún conflicto externo, ningún país nos está atacando. Se defendería mejor con buenas jubilaciones y sueldos más altos. Exactamente. Y contribuir a la estabilidad global. O sea, Argentina pasa a ser un país que compra armamento en los Estados Unidos para contribuir a la estabilidad global. 21 de julio, Peter Lamelas, el embajador propuesto por Donald Trump, sabemos todos, en su exposición en el Senado, hablándole directamente a Ted Cruz, que junto con Marco Rubio fueron quienes persiguieron sistemáticamente a Cristina, financiados por los buitres, en una campaña de desprestigio internacional, y dijo, mi rol en la embajada como embajador será viajar a todas las provincias y tener diálogo, establecer una verdadera asociación con los gobernadores, no solo con el presidente Milei, no solo con Gerardo Bertein, el ministro de Relaciones Exteriores, con Luis Caputo. Santiago Caputo, hola, ¿qué tal? Mencionó en la misma línea a Santiago Caputo. Estados Unidos observa con mucha atención la proyección de China en América Latina, particularmente en los sectores estratégicos: energía, tecnología, el hub de inteligencia artificial y recursos minerales, ¿no? La minería. En línea, fíjense, en línea con Scott Bessent, en línea con lo que dijo Dressel, la ex encargada de negocios. Ese mismo día, 21 de julio, la embajada de Estados Unidos informa que ya Dressel se había ido y sale Dressel, entra Gómez Rapallo, que era la nueva encargada de negocios, y se reúne con Caputo y con el canciller Gerardo Bertein. Estados Unidos continúa comprometido en apoyar los esfuerzos de Argentina para impulsar el crecimiento y la prosperidad de los argentinos y de las argentinas. Me emocioné. Muy generosos. Una semana después, el 28 de julio, llega a la Argentina la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, que es más trumpista que Trump. Se la pudo ver este fin de semana pintando de negro con brea el muro que divide la frontera de los Estados Unidos con México, señalando que aún el muro permite que escalen. Entonces hay que pintarlo negro de brea para que de mucho calor se quemen y no... Bueno, esa es la que anduvo como Secretos en la Montaña, paseando por Campo de Mayo con Patricia Bullrich y con Bertein, comiendo asado. La recibió Milei, la recibió Patricia Bullrich, estaba también el canciller, estuvo también con gente de la embajada. Y fue la propia embajada la que publicó las imágenes celebrando los acuerdos, que ¿se acuerdan que nos dijeron que era que las visas iban a costar menos? Sí. Bueno, si uno va a la cuenta de la Secretaría de Defensa, va a encontrar que hubo otros tantos acuerdos que circunstancialmente se les olvidó mencionarlos y nombrarlos, que tienen que ver con el cuidado de la frontera, con intercambio de información. Bueno, 1 de agosto, ¿sí? En esta misma radio, yo no sé si ustedes se acuerdan, hoy lo hablábamos con Florencia, Máximo Kirchner advirtió sobre todo esto que estaba sucediendo y dijo, un día aparece Lamelas, viene
a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones. Recuerden que se estaba hablando ya de la privatización de AISA, de Intercargo, de una serie de anuncios que habían comenzado a principio de año en coincidencia con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice Máximo Kirchner, ahora te van a dar 2.000 millones de dólares y le modifican las pautas de acumulación de reserva a diciembre. Empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega. Y hay que tenerlo claro, lo que está financiando el Fondo Monetario Internacional no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de esta economía. Hace unos días, el 14 de agosto, José Luis Daza, viceministro de Economía de la Argentina, habló en un seminario internacional de inversiones organizado por Moneda Patria Investment en Chile. ¿No? Sí. Siempre insisto, fíjense a dónde van. Y dijo, se viene una revolución muy importante en la Argentina, un cambio fundamental en la balanza de pago basado en energía y minería, algo que viene diciendo también el equipo de Caputo. Y habla de que es rarísimo que en la Argentina, del otro lado de la cordillera, no tengamos cultura minera. Bueno, yo le quiero decir que hay, por ejemplo, la cuenca en Santa Cruz, 28 de noviembre, Río Turbo, sí hay tradición minera. Lo que hay también es regulación del Estado. Hay minería en San Juan, hay minería en todo el país en donde se puede, se ha decidido y se regula. Entonces, decir que no hay minería es mentir. Lo que no hay es esclavos, que es lo que quiere el señor Daza. Y es hacia donde van, ¿no? Y él decía, bueno, dice, para facilitar el proceso, Argentina creó una forma parecida a lo que era el decreto ley acá, el decreto ley 600 en Chile, que le da estabilidad legal, le da estabilidad tributaria, le da muchos permisos, ¿a quién? A los inversionistas. Y claro. No hablan con otras personas que no sean potenciales clientes, potenciales compradores. Acá no hay interés por el trabajo, no hay mención. No se habla de la patria, no se habla de los trabajadores, ¿no? Se habla siempre de los inversionistas y se le habla a los inversionistas. Recordemos que tanto hemos hablado de JP Morgan. Daza fue hasta 5 minutos antes de entrar a la cancha con Caputo y equipo, funcionario. Trabajó para JP Morgan. De ahí se conoce con Caputo. Entonces, vienen todos de trabajar ahí. De la timba, de Wall Street. Buah. El 18 de agosto, la Embajada norteamericana publicó una foto sobre una mesa redonda, así la llamaron, con empresas de energía y minería. La tenemos para ver y les leo lo que decía esa publicación de la Embajada norteamericana. No la publicó nadie del gobierno nacional, que usan bastante Twitter. Sí. X, ahora. No esta última semana, ¿eh? No. Hubo silencio. Los Estados Unidos reconocen el enorme potencial de Argentina en el sector energético y de minerales críticos, en el que las empresas estadounidenses pueden ampliar aún más sus inversiones. Michael Jensen, director senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y asistente especial del presidente, participó de una mesa redonda con empresas de energía y minería para conocer sus perspectivas sobre el desarrollo del sector del país. Bueno, uno no sabe si pasó a ser la embajada, ¿no? El lugar Estamos donde en la duda. Tenemos un problema ahí. El 21 y el 22 de agosto de la semana pasada, esto que les conté fue el 18 de agosto. 3 días después, comienza en Argentina, en Buenos Aires, la Conferencia Sudamericana de Defensa, que encabezó ¿quién? El jefe del Comando Sur, Alvin Hoxley. Ese señor morocho con el que se sacó fotos. Que reemplazó a la generala. Exacto, y que es la segunda vez que viene a la Argentina. En un año, justo el año donde se firmó el acuerdo. Bueno. Porque somos importantes. ¿Qué visión que tiene usted? Luis Petri, ministro de Defensa, yo no sé si decir argentino, voy a decir ministro de Defensa, por ahí es funcionario del Pentágono y uno no sabe. Antes de que comenzara la conferencia, recibió la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Gómez Rapallo, la que había reemplazado a Dressel, y a funcionarios estadounidenses que llegaron a la Argentina. Que casualmente eran varios de los que habían estado en la mesa redonda, hablando de minería, etcétera. Todos los que estuvieron compartieron una foto de en la embajada, después se reunieron, mostraban las imágenes con música muy de película norteamericana, y en su discurso, el jefe del Comando Sur alertó, fíjense la sintonía con Lamelas, alertó sobre la expansión del Partido Comunista Chino en la región,
que, y cito textual, busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual desde puertos hasta el espacio. Subrayó que esta influencia tiene consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, ¿no? Esto decía el jefe del Comando Sur. China controla la inteligencia militar, las instalaciones espaciales en todo el hemisferio. En la conferencia habló Petri. Y escuchen lo que dijo Petri en esa conferencia mientras que lo escuchaba atentamente. ¿Estaba disfrazado de Top Gun en ese momento? No, estaba Bien. de traje, con la bandera norteamericana. Es interesante ver el video, se ve más la bandera norteamericana que la bandera argentina. Perfecto. ¿Casualidades o no? Lo escuchamos. Atravesamos una etapa internacional más conflictiva y más volátil, donde se combinan la competencia entre los distintos países, las amenazas híbridas y sin lugar a dudas algo que estresa y conflictúa más y hace más impredecible el resultante de esos conflictos, que es la aceleración tecnológica. Este entorno repercute en Sudamérica, donde tenemos fronteras extensas y porosas. Nada de esto puede enfrentarse en soledad. En asumir una posición activa, global y de principios, en un absoluto alineamiento a las democracias. Bueno, y yo al los orden invito a internacional. escucharlo completo, está en la cuenta de Petri, son casi 4 minutos, yo les traje solo un fragmento. Pero yo insisto y quiero, si podemos ver una imagen y enseguida nos vamos con Cristina. El fin de semana se cumplió un aniversario del éxodo jujeño. Y Máximo Kirchner compartió una imagen y un texto que dice: cuando nuestro país quiere ser libre, lo es, no hay excusas. La gesta del éxodo jujeño en 1812 nos recuerda de dónde venimos y se da de bruces con la realidad. Millones de dólares de endeudamiento para comprar armamento del prestamista y entrega de los recursos naturales a través del RIGI. Lo vimos, ¿no? Toda la columna fue en torno a eso. Más armas y aviones de guerra. ¿Para qué? Si igual entregan el territorio todos los días. Belgrano fue parte de un ejército que no era apéndice de ninguna potencia extranjera, al punto de que dejar tierra arrasada detrás suyo, Argentina será de los argentinos y argentinas o no será de nadie. La patria se defiende. Y yo quiero que nos vayamos con algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el 2010, el día que se celebraba el éxodo jujeño. Vamos y cerramos. Eso muchas veces hay que tomar decisiones que no caen simpáticas a todos, a todas. Pero bueno, cuando uno se siente en el sillón más alto de uno de los 3 poderes del Estado, no es que ha venido a ser simpática o a quedar bien con los que más poder tienen. No importa. Yo quiero que todos ustedes, los que hoy están aquí, que integran este Jujuy diverso y plural, me recuerden como una presidenta, la primera presidenta mujer que tuvo como objetivo que junto a la libertad tuviéramos la igualdad. Muy bien, gran cierre. No hay libertad sin igualdad. Absolutamente. Ya lo decían la Revolución Francesa. Se nos fue el programa. Florchis. Sí, que me encantó. Lo vamos a poder volver a escuchar. Seguramente la radio lo va a poner en un lugar destacado, ¿no? El momento, la columna de Vale Di Croce, sí, es para emocionarse realmente. Tremendo. Bueno, ¿quién se ganó el libro de la UNEF? Pablo de Acasuso. Felicitaciones, muy bien. Hoy estamos sorteando, gentileza de la ELF, Odisea de Homero, así que bueno. Muy bien. Bueno, se nos ha ido el programa. Muchísimas gracias a todo el equipo, al señor Silvio Soler en la operación, al señor Gary Castro en la coordinación, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, por supuesto en streaming Leonardo Deza, producción audiovisual Mora Urzagasti y en redes Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. No toque botón, no cambie de dial, ya llega el flaco Tonietti y todo su maravilloso equipo. Lo veo al profe ahí. Nos vemos mañana, pasado, nos seguimos en cualquier viendo. momento. En cualquier momento. Sí. Esto fue Caballero de Día. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente,
una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente.